El día que vi a mi mujer salir de un hotel a las 2 de la tarde con su jefe, riéndose como una adolescente, supe que todo había terminado. No había discusión, no había duda. Solo quedaba mirar esa escena como quien ve cómo se quema su casa desde la acera. Estaban en el parking del Hotel Silken en Valencia. Yo estaba ahí por trabajo. Ella, según su versión, en la oficina. No me vio. No me acerqué. No hice escándalo. Solo la vi subirse al coche de ese imbécil con el mismo vestido que se había puesto en nuestro aniversario 2 meses antes. Y es que lo peor no fue verlos. Lo peor fue la cara de ella, feliz. No culpable. No nerviosa. Feliz. Como si yo no existiera. Como si los 11 años de matrimonio hubieran sido parte de otro universo. Volví al coche y me quedé quieto unos 20 minutos, mirando el volante sin saber si reírme o vomitar. Había ido al centro a reunirme con un cliente que al final había cancelado. Ironías del destino, gracias a esa cancelación llegué justo a tiempo para ver a Lucía ser otra persona. Cuando por fin arranqué el coche, solo pude pensar en una cosa: esto no puede quedarse así. No dije nada esa noche. Llegué antes que ella. Preparé la cena, recogí la mesa, puse una serie en Netflix como si fuera un martes cualquiera. Cuando ella entró por la puerta, todavía con restos de maquillaje y esa sonrisa perezosa, me abrazó por detrás como si todo estuviera bien. Y ahí, en ese momento, decidí que no iba a llorar. No iba a rogar. No iba a hacerme el mártir. Me la iba a cobrar. Porque a mí, Javier Molina, no me vas a tomar por tonto y salirte con la tuya. Durante los días siguientes no hice ningún movimiento brusco. Fingí, con una calma casi enfermiza, que todo seguía igual. A veces incluso me preguntaba si ella notaba algo raro, si percibía que algo en mí se había desconectado, pero no, Lucía seguía actuando como si todo estuviera en orden. Se levantaba, se duchaba, se maquillaba con ese esmero que solo había vuelto a tener desde hace un par de meses, se iba a trabajar sin besarme siquiera, y por la noche volvía con la típica frase: «¿Qué día más largo?». Yo asentía, le servía la cena, le preguntaba por su jornada y la dejaba hablar. Me aprendí de memoria los nombres de sus supuestos compañeros, sus quejas sobre la carga laboral, sus mentiras. Ya no dudaba. Solo observaba. El viernes de esa semana, por primera vez, me tomé un día libre sin avisarla. Aprovechando que ella creía que yo iba a estar todo el día en la oficina, salí temprano con un objetivo claro. Fui directamente a la empresa donde trabajaba Lucía. No me acerqué al edificio. Me quedé a unos metros, dentro del coche, con las ventanillas abiertas, observando. La empresa estaba ubicada en un polígono industrial bastante discreto, sin cámaras ni mucho movimiento. Esperé más de una hora hasta que la vi salir por la puerta principal, con su abrigo en el brazo y el móvil pegado a la oreja. Caminaba rápido, nerviosa, como si ya fuera tarde. Subió a su coche y salió del aparcamiento. Yo encendí el motor y la seguí. La ruta que tomó no tenía sentido si realmente iba a una reunión o a ver a un cliente. Condujo durante unos 30 minutos y terminó en un barrio residencial a las afueras de la ciudad, de esos con chalets iguales y portones eléctricos. Frenó frente a una de las casas y aparcó. Yo estacioné 2 coches detrás, lejos, pero con buena visibilidad. No bajó enseguida. Se quedó dentro del coche unos segundos, mirándose en el retrovisor, ajustando su peinado, y luego salió. La puerta de la casa se abrió antes de que tocara el timbre. Él estaba ahí. No hacía falta ser un genio para saber quién era. No necesitaba su nombre. Con solo ver la manera en que la miraba y cómo ella se acercaba sonriendo, entendías todo. No hubo beso, pero tampoco hacía falta. El lenguaje de sus cuerpos lo decía todo. Entraron y la puerta se cerró tras ellos.
Permanecí allí 1 hora. No necesitaba pruebas. Ya las tenía. Solo quería asegurarme de que lo que había visto en el hotel no era algo puntual, de esos errores que luego la gente intenta justificar con lágrimas y culpas vagas. No, esto era otra cosa. Esto era repetido, organizado, sostenido. Esto era una relación paralela. Mientras yo trabajaba, limpiaba la casa, cocinaba y la esperaba cada noche, ella se escapaba con su amante a casas ajenas, probablemente de algún amigo de él o alquilada solo para eso. Volví a casa antes que ella. Me duché, limpié la cocina, preparé la mesa para cenar y me senté con una cerveza a ver el telediario. Entró a las 8 pasadas, como siempre. Su rutina no cambió. Me dio un beso en la mejilla, fue al baño, se cambió y volvió al salón con una sonrisa que ya no sabía si era de costumbre o de culpa. ¿Qué tal tu día?, preguntó mientras se servía agua. Tranquilo. Poco movimiento en la oficina. ¿Y tú?, dije sin mirarla. Uf, no sabes, reuniones eternas. Me tienen loca. Estoy deseando que llegue el fin de semana. Sí, se nota que estás estresada últimamente. Ella levantó la vista un segundo, dudando si lo decía con doble sentido. Pero me mantuve neutro, sin mirarla fijo, sin expresión. Solo un comentario al pasar. Eso la relajó. Durante la cena hablamos de cosas banales. Ella evitó los detalles de su jornada, como si supiera que cuanto menos dijera, mejor. No insistí. No quería historias inventadas. No necesitaba más mentiras. Esa noche no intentó acercarse a mí en la cama. Me dio las buenas noches y se giró. Supuse que después de estar con él no tendría ganas de fingir. Me pareció justo. Fingir ya lo hacía bastante bien durante el día. Al día siguiente volví a seguirla. Fue más fácil de lo que esperaba. Salió temprano diciendo que tenía una jornada intensiva por un cierre de mes, pero en lugar de ir a su oficina, volvió a la misma casa del día anterior. Esta vez llevaban bolsas de supermercado. Pasaron todo el día allí. A las 6 de la tarde salieron juntos, él la acompañó al coche, hablaron durante un par de minutos y se despidieron sin beso. Ella se subió y se fue. Esta vez la seguí de regreso a casa, pero no entré con ella. Di una vuelta, fui a un bar del barrio, me senté en la terraza y me pedí un café. Encendí un cigarro, a pesar de que lo había dejado hace años, y me quedé mirando a la gente pasar. Pensé en todo lo que había hecho por ella, por nosotros. En todas las veces que aguanté su mal humor, su indiferencia, sus desprecios sutiles. En cómo fui cediendo espacio hasta volverme casi invisible. Y aún así, me traicionó. No por venganza, no por impulso, sino porque quiso. Porque le apetecía. Porque podía. Al llegar a casa, ella ya estaba preparando la cena. Me saludó como si nada. Le devolví el saludo y me fui al baño. Cerré la puerta y me miré en el espejo durante varios minutos. Y me juré que esto no iba a quedar así. Que no iba a perdonar. Y que lo siguiente que iba a hacer sería el principio de su caída. La decisión la tomé el lunes siguiente. Ya no había más espacio para el silencio. No necesitaba seguir espiándola, ni recolectar más pruebas, ni quedarme quieto esperando a que la culpa la devorara. Lucía no sentía culpa. Era evidente. La forma en que me hablaba, la tranquilidad con la que se movía por la casa, incluso el tono despreocupado de su voz cuando me preguntaba si quería café o si habíamos comprado detergente, todo eso mostraba que en su cabeza ya había construido una versión aceptable de lo que estaba haciendo. Tal vez se decía a sí misma que yo no la valoraba, que el matrimonio estaba muerto, que tenía derecho a buscar algo más. Me daba igual. No quería su versión. No quería su explicación.
Solo quería enfrentarla de una vez, mirarla a la cara y arrancarle la máscara. Ese día llegué del trabajo un poco antes. Me senté en el salón y esperé. Cuando escuché la puerta, respiré hondo. Lucía entró como siempre, colgando el bolso, dejando las llaves en la bandeja y soltando un hola sin entusiasmo. Le dije que necesitábamos hablar. Ella me miró un segundo, notó que no tenía la televisión encendida ni el móvil en la mano, y que la expresión de mi cara no encajaba con la rutina de siempre. Asintió sin decir nada y se sentó en el otro sofá. No preguntó de qué se trataba. Sabía que venía algo. No hice introducciones suaves ni rodeos. Le dije que sabía lo del otro hombre. Que la había visto en el hotel. Que la seguía hasta esa casa en las afueras. Que la había observado entrar 2 veces. Que vi cómo se miraban, cómo actuaban, cómo mentía. Ella no se inmutó al principio. Mantuvo una especie de postura neutra, como si estuviera escuchando a un desconocido hablarle sobre otra persona. Esperé una reacción. Un no es lo que parece, un puedo explicarlo, cualquier cosa. Pero lo único que hizo fue cruzar las piernas y mirarme con una mezcla de resignación y fastidio. ¿Por qué no me lo preguntaste antes si ya lo sabías? Dijo finalmente. Esa fue su primera respuesta. No una negación, no una disculpa, no una muestra de vergüenza. Solo una pregunta sobre mi forma de proceder. Le respondí que no quería escuchar una mentira en directo, que prefería verla actuar con total libertad para entender de qué estaba hecha. Le dije que me había quedado callado porque necesitaba saber si era una aventura, una estupidez momentánea o una decisión sostenida. Y ya lo sabía. Era una decisión. Ella bajó la mirada por primera vez y se acomodó el pelo detrás de la oreja, ese gesto automático que siempre hacía cuando algo la incomodaba. No fue planeado, dijo. No es como tú crees. No me levanté un día diciendo voy a engañar a Javier. Le contesté que no me importaba cómo empezó, sino porque lo siguió. Que todos podemos cometer errores, pero ella había elegido sostenerlo, organizarlo, repetirlo. Que la primera vez podía ser un accidente, pero la segunda, la tercera y las que vinieran ya eran otra cosa. Ella frunció los labios, como si morderse las palabras que venían fuese la única forma de no lanzarme todo su desprecio de golpe. Estaba harta, Javier. Harta de esta casa, de esta rutina, de sentirme invisible. No es solo tu culpa, pero tampoco mía. Es lo que pasa cuando te casas y pasan los años y todo se vuelve una secuencia de días grises. Le pregunté por qué no me lo dijo, por qué no pidió ayuda, por qué no tuvo la decencia de hablar antes de traicionar. Su respuesta fue simple, no creía que yo fuera a entenderlo. Que si me decía que estaba vacía o confundida, lo habría minimizado. Que prefería no abrir ese melón. La palabra que usó fue esa, melón. Como si lo nuestro, lo de 11 años, fuera una fruta podrida que no valía la pena abrir porque ya sabías lo que ibas a encontrar. Ahí fue cuando me levanté. No para gritarle ni para hacerme el dramático. Solo para alejarme unos pasos y no hacer nada de lo que me pudiera arrepentir. No le grité. No rompí nada. Solo le dije que ya no me interesaba saber más. Que no necesitaba que me contara sus justificaciones o que intentara explicar su tristeza. Que ya estaba todo claro. Lo que sí quería, le dije, era que no me tratara como un idiota. Que no viniera ahora con historias sobre cómo el otro era solo un escape momentáneo o que lo nuestro todavía se podía salvar. No. Lo nuestro se había muerto el día que decidió desnudarse para otro y luego volver a casa como si nada. ¿Qué quieres hacer entonces? Preguntó con esa voz fría, como si estuviéramos hablando de qué película ver el sábado. Quiero que te vayas. O me voy yo. Pero esto se acabó. Ella no respondió de inmediato. Miró a su alrededor como si el salón le resultara de repente extraño.
como si no recordara qué cojones hacía viviendo conmigo. Luego se levantó sin decir palabra y fue al dormitorio. No supe si iba a hacer la maleta o a encerrarse. No me importaba. Me senté en la mesa de la cocina y me serví un vaso de agua. No porque tuviera sed, sino porque necesitaba ocupar las manos con algo. Al rato, volvió. Tenía la cara tensa, pero sin lágrimas. No voy a irme hoy. Pero buscaré dónde quedarme. Mañana salgo del trabajo y me voy directamente. Puedes quedarte aquí. No quiero discutir más. Perfecto, le dije sin mirarla. Esa noche dormimos en la misma cama. Espalda contra espalda. Sin contacto, sin palabras. Dos cuerpos extraños ocupando el mismo espacio por última vez. No dormí casi nada. Pero por primera vez en muchos días, sentí que estaba haciendo algo correcto. A la mañana siguiente ella se fue antes de que yo despertara, o al menos eso me hizo creer. Su cepillo de dientes ya no estaba en el baño y faltaban varias prendas del armario, pero la maleta seguía en el fondo del ropero, como si aún no tuviera claro si quería terminar o simplemente desaparecer un rato. Yo no le mandé ningún mensaje, no le llamé, no pregunté dónde iba a quedarse, ni qué pensaba hacer con lo nuestro. No había más nosotros. Había terminado, y a partir de ahora cada cosa que hiciera tendría una sola intención, ajustar cuentas. No con gritos, no con dramas, no con lágrimas. Iba a hacerlo con precisión. Lo primero fue hablar con un abogado. Un despacho pequeño, pero directo. Les conté la situación sin adornos. Matrimonio de 11 años, sin hijos, ella con empleo estable, yo con propiedad a mi nombre comprada antes del matrimonio. El abogado me escuchó sin interrupciones, tomó nota de todo, y me explicó las opciones. Me recomendó no moverme aún, no abandonar la casa, no permitir que ella instalara su residencia fuera, porque eso podría afectar el reparto en el divorcio. Le hice caso. Además, yo tenía otro plan en marcha, uno que no dependía de jueces ni firmas. A los 2 días de su partida, aproveché que ella aún no había cambiado la contraseña de su cuenta de correo compartida, esa que usábamos para cosas de la casa. La abrí. No encontré nada de interés, pero sí una carpeta con recibos digitales de sus citas con una clínica estética. Nada escandaloso, pero sí bastante curioso, porque llevaba años diciéndome que no se podía permitir ese tipo de gastos. Después revisé sus redes sociales. Todo limpio. Perfectamente cuidado. Fotos de platos de comida, frases genéricas, algunas selfies sin comentarios de hombres. Nada fuera de lugar. Era evidente que ella sabía cómo esconderse. Así que recurría a alguien que no estaba preparado para que lo buscara. Él. El otro. Me llevó unas horas, pero di con su perfil en Instagram. Un tipo con barba perfectamente arreglada, camisa entallada, gimnasio evidente, y una colección de fotos en terrazas con vistas y copas de vino. Tenía el perfil abierto. En una de las fotos, de hacía 4 semanas, se veía claramente un colgante que yo había comprado a Lucía hace 3 años. Ella nunca lo usaba. Decía que era muy elegante para el día a día. Pero ahí estaba, en su cuello, en la terraza de un restaurante en Alicante. No etiquetada, claro, pero reconocible. Su mano también salía en la imagen. Esa forma de sostener la copa, las uñas pintadas de rojo oscuro, la pulsera de cuero que llevaba cada vez que salía con sus amigas. La dejé pasar. No comenté, no guardé la foto, no hice captura. Solo la recordé. El siguiente paso fue encontrar su lugar de trabajo. En LinkedIn aparecía como gerente comercial en una empresa de software. Revisé la web, vi las oficinas, la dirección. Llamé haciéndome pasar por cliente interesado en una solución para gestión empresarial.
Pedí hablar con él directamente. Me pasaron su número. No lo llamé. Lo guardé. Ese viernes, mientras Lucía aún no daba señales de vida, redacté un correo anónimo y directo. Ni insultos, ni amenazas, ni palabras vacías. Solo 3 frases, un enlace a su perfil, una foto sacada de su Facebook en la que salía abrazado con el equipo de trabajo y otra con una mujer diferente, probablemente una ex o una amiga, y, al final, una línea, ¿también con ella? Su marido ya sabe todo. Lo mandé desde una cuenta sin nombre, con VPN y sin posibilidad de rastreo. Sabía que no respondería. Sabía que probablemente lo borraría. Pero también sabía que si ella tenía algo con él más allá del sexo, esa frase le sembraría una duda que no se quitaría en semanas. Después, llamé al departamento de recursos humanos de su empresa y pregunté por su responsable directo, fingiendo que era parte de una consultora interesada en hacer una auditoría de clima laboral. Me dieron el contacto. Guardé esa información también. No tenía intención de llamar. No aún. El lunes siguiente, al volver del trabajo, encontré a Lucía en casa. Estaba sentada en la cocina, con una carpeta abierta y varios papeles encima de la mesa. Se levantó cuando me vio. No te preocupes, no vengo a quedarme, dijo. Solo vine a buscar algunos documentos. El contrato del coche, las facturas del seguro. No tienes que hablar conmigo si no quieres. Me senté sin responder. Ella dudó, como esperando alguna reacción. Finalmente, se atrevió a romper el silencio. ¿Has hablado con alguien? ¿Con quién? No lo sé. ¿Con amigos, con tu madre, con alguien del trabajo? No. No necesito que nadie me diga lo que ya sé. Ella asintió. No me pidió perdón. No intentó explicarse. Pero su forma de moverse era más lenta. Menos segura. Como si ya no estuviera tan convencida de todo. Saqué un papel del cajón y lo dejé sobre la mesa. Era una lista con todas las cosas que estaban a su nombre, las que yo no pensaba tocar y las que tendría que devolver si no quería problemas legales. Ella lo miró un momento y suspiró. Nunca pensé que tú ibas a reaccionar así. ¿Así cómo? Frío. Calculador. ¿Preferías lágrimas? No. Pero tampoco esperaba que fueras tan meticuloso. Me diste tiempo de sobra para organizarme. Se fue sin decir nada más. Cerró la puerta y no volvió esa noche. Ni la siguiente. Yo, por primera vez en semanas, dormí como si nada. Lucía volvió a aparecer al cabo de una semana, justo cuando yo empezaba a pensar que el contacto había terminado para siempre. Llegó un miércoles por la tarde, sin avisar, tocó el timbre como si fuera una visita más y esperó sin insistencia, como si no le importara si abría o no. Lo hice, no porque quisiera hablar, sino porque me molestaba la idea de que pudiera decirle a alguien que yo me negaba a escucharla. Vestía normal, nada llamativo, sin maquillaje, sin esa postura altiva que había mantenido durante los primeros días de la separación. Le pregunté si necesitaba algo, y me dijo que sí, que necesitaba hablar conmigo, aunque no supiera si tenía derecho a hacerlo. Le dije que tenía 15 minutos. Entró y se sentó en la misma silla donde había firmado el contrato de alquiler de este piso hace 11 años. Empezó con un suspiro largo, uno de esos gestos inútiles que la gente hace cuando quiere mostrar que algo le pesa, aunque no sepa cómo decirlo. Me miró un momento, luego bajó la vista, y empezó a hablar. Dijo que no sabía en qué momento se había roto todo, que sentía como si se hubiera dejado llevar por una sensación que no supo identificar a tiempo, y que cuando quiso darse cuenta ya estaba demasiado metida en esa historia con el otro como para detenerse sin que doliera. Me dijo que no lo amaba, que nunca lo amó, que solo era una forma de no sentir la rutina,
de escaparse de la realidad, de comprobar que aún era deseada. Le respondí que no me interesaba saber sus emociones durante el engaño, que lo que hiciera con su vida ya no me concernía, pero que si pensaba que íbamos a tener algún tipo de reconciliación, estaba perdiendo el tiempo. Ella negó con la cabeza, sin drama, sin lágrimas. Me dijo que no venía a pedir eso, que lo sabía desde hacía días, desde que empezó a notar que yo no intentaba llamarla ni escribirle, que no había rabia en mis ojos, ni desesperación, solo una frialdad que le recordaba lo definitivo del asunto. Dijo que había hablado con su madre y que, por primera vez, se sintió incapaz de explicarle lo que había hecho. Que cuando su madre le preguntó si estaba enamorada del otro, no supo qué responder. Que eso la hizo darse cuenta de que no había ganado nada, que lo había perdido todo y que lo peor era que no sentía que hubiera una manera de recuperarlo. Le pregunté si venía por un cierre formal o si esperaba que le dijera algo que la aliviara. Me dijo que necesitaba hablar, que no quería que la última imagen que tuviéramos del otro fuera una firma en un papel y el ruido de una puerta cerrándose. Le dije que ella eligió ese final desde el momento en que pensó que yo no iba a enterarme, o peor, que si me enteraba, lo iba a soportar como un trago amargo más. Me dijo que no pensó, que actuó sin medir consecuencias. Le contesté que eso era lo más triste de todo, que no hubo una causa, una pelea, un evento que lo justificara. Que no rompimos por falta de amor, ni por una traición puntual. Que rompimos porque ella se aburrió y eligió no decirlo. Hizo una pausa y preguntó si yo pensaba que todo había sido una mentira, que si de verdad creía que nunca me había querido. Le dije que no, que probablemente me quiso, pero que eso no hacía la traición más pequeña. Que lo peor que puede hacer alguien no es dejar de amar, sino seguir fingiendo que ama mientras hace todo lo contrario. Me preguntó si había alguien más, si había empezado a salir con otra persona. Le dije que no, y que no tenía intención de hacerlo por ahora. Que necesitaba vaciar todo lo que había vivido antes de llenarme de otra historia. Ella se quedó en silencio un rato. Me miró de nuevo, como esperando que le dijera algo que no llegaría. Me preguntó si guardaba algún recuerdo que quisiera conservar, alguna foto, algún objeto, algo que significara algo para mí. Le respondí que ya me había deshecho de todo, que prefería recordar lo bueno como algo lejano y sin forma, sin materialidad, sin peso. Me dijo que había estado viviendo en casa de una amiga, que estaba buscando un lugar, que no pensaba molestarme con más visitas, pero que necesitaba tener esa última charla, aunque fuera para escucharme decirle que no quería volver a verla. Le dije que no necesitaba odiarla, ni desearle el mal, pero que tampoco iba a seguir compartiendo nada con ella. Que cada uno seguiría su camino, que yo me ocuparía de los trámites con el abogado, que le llegaría la propuesta oficial en unos días, y que esperaba que la firmara sin buscar complicaciones. Ella dijo que sí, que no iba a entorpecer nada. Que solo esperaba que, con el tiempo, yo pudiera mirar atrás sin rabia. Le respondí que no tenía rabia, que lo que tenía era claridad. Que después de haber visto todo lo que vi, ya no había confusión, ni dudas, ni dolor desbordado. Solo la certeza de que esto se había terminado. Se levantó, me dio la mano, y antes de salir, se giró y dijo algo que no esperé. «¿Me vas a olvidar rápido, verdad?» Le respondí sin pensarlo. No se olvida rápido lo que duele lento. Pero se supera. Cerró la puerta detrás de ella. No hubo llanto, ni escena. Solo un ruido seco, real, sin vuelta atrás. Después de aquella última conversación con Lucía, la casa se quedó en silencio, pero ya no era ese silencio tenso de los días anteriores. Era un vacío funcional, limpio, sin interferencias. Las cosas seguían en su sitio, los muebles no se movieron, la cafetera sonaba igual por las mañanas, la ducha seguía teniendo la misma presión y el espejo seguía empañándose igual, pero todo lo que me recordaba a ella empezó a perder peso.
No de golpe, no por una decisión dramática, sino por desgaste natural. Dejé de imaginar su voz en los pasillos, dejé de pensar en lo que hacía en su nueva rutina y me limité a reorganizar mis días, ahora con más espacio, con menos ruido. Me centré en el trabajo, acepté un par de proyectos extra que normalmente habría rechazado y empecé a salir más. No con otras mujeres, no en busca de distracción barata, sino para tomar aire, para comprobar que el mundo no se detuvo solo porque mi matrimonio terminó. Pasaron 2 semanas desde que se fue sin que tuviéramos contacto. Me llegaron 2 correos del abogado de ella confirmando la aceptación de las condiciones y proponiendo una fecha para firmar. No pidió nada más allá de lo justo, no planteó disputas por los bienes ni exigencias absurdas. Supongo que era su manera de cerrar el ciclo sin hacer más daño. Acepté todo. Quería acabar con eso lo antes posible. Cuando por fin nos vimos en la notaría, fue todo rápido. Entramos, firmamos, nos saludamos con un leve gesto de cabeza y cada uno se fue por su lado. No hubo conversación, no hubo mirada sostenida, no hubo necesidad de explicar nada más. Los días siguientes fueron extrañamente tranquilos. Me sentí ligero, pero no feliz. Tampoco estaba triste. Era más bien una sensación de neutralidad, como si hubiera pasado un examen complicado y ahora solo tocara esperar la nota final. Me dediqué a ordenar mis cosas personales, limpié la casa de arriba abajo, saqué bolsas con ropa, libros, papeles que ya no servían. Todo lo que quedaba de ella, lo metí en una caja y lo dejé en el trastero. No lo tiré. Tampoco lo quería tener a la vista. Solo lo aparté. No por nostalgia, sino por respeto a lo que alguna vez fuimos. Un sábado por la tarde fui a tomar algo con Tomás, un amigo del trabajo que no sabía mucho de mi situación. Le conté lo esencial. Que me había separado, que había sido por una infidelidad, que ya estaba cerrado. No me preguntó detalles. Solo dijo es jodido, pero al menos no te quedaste esperando que cambiara. Le dije que ya no esperaba nada de nadie, y que en parte eso era triste, pero también útil. Hablarlo me ayudó a poner en palabras lo que había estado procesando solo durante semanas. No odio a Lucía. Tampoco la perdono. Simplemente ya no me importa lo que haga. Eso, para mí, fue la verdadera liberación. Volver a dormir bien fue el siguiente paso. Empecé a acostarme sin dar vueltas en la cama, sin repasar conversaciones, sin imaginar escenarios. Cuando me despertaba, no tenía esa sensación de tener algo pendiente. El cuerpo dejó de tensarse por costumbre. Volví a leer por las noches, a salir a correr temprano los fines de semana, a poner música sin tener que pensar si a ella le molestaría. Lo más curioso de todo es que no sentí la necesidad de hablar mal de ella con nadie. Ni con amigos, ni con familiares, ni con compañeros. No tenía ganas de que me dieran la razón, ni que me dijeran que ella no valía la pena. Lo vivido fue mío, lo sufrido también, y lo superado debía ser solo mío. Una tarde me crucé con una amiga en común en la calle. Me preguntó cómo estaba, si seguía con Lucía. Le dije que no, que ya nos habíamos separado. Me miró sorprendida, como si no hubiera oído nada antes, y me dijo que había visto a Lucía hacía poco en una terraza con alguien, que se la notaba rara, como apagada. No dije nada. No pregunté quién era el acompañante ni cómo estaba ella. Me limité a decir que espero que le vaya bien y me despedí. No porque me sintiera por encima, sino porque ya no tenía espacio en mi cabeza para eso. La vida siguió. No hubo un nuevo amor, ni un viaje sanador, ni una epifanía. Solo días normales que empezaron a ser menos pesados, menos grises, más llevaderos. Volví a ver a mis padres más seguido, empecé un curso online que había dejado pendiente, reorganicé mis finanzas y me planteé vender el coche. Cosas pequeñas que antes se quedaban en segundo plano y que ahora ocupaban su sitio.
Lo más difícil no fue aceptar la traición, sino entender que uno no siempre recibe justicia, que a veces lo único que queda es aceptar lo que pasó y asegurarse de que no vuelva a pasar. Si algo aprendí de todo esto es que el amor no basta, que no importa cuántas cenas compartas, cuántas vacaciones organices o cuántos años tengas en común, si una persona quiere irse, se va, y si quiere engañarte, lo hará, sin importar lo que hayas dado. También entendí que no hay manera correcta de vengarse, que la verdadera venganza es seguir adelante sin permitir que lo que te hicieron te convierta en otra persona. Yo no perdí la fe en el amor, pero sí aprendí a no ceder tan fácil. Aprendí que los límites no se negocian cuando ya han sido cruzados. A veces pienso en ella, pero ya no me duele. Es como recordar un piso en el que viviste y que ya no te queda bien. Fue parte de mi vida, pero no la define. Y si mañana la vuelvo a ver en la calle, no cruzaré de acera. Tampoco iré a saludarla. Solo seguiré caminando. Y eso, al final, es todo lo que queda. Caminar. Sin mirar atrás.